de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. Bien, el Señor Jesucristo nos siga fortaleciendo, afirmando en el proceso de vida que llevamos cada uno, ahí en lo personal, lo familiar, lo laboral, lo financiero, lo educativo. Ahí en cualquiera de sus áreas, que el Señor Jesucristo siga fortaleciendo su vida y que nos llene cada día más de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pues así lo requerimos para estos tiempos, tiempos que no son fáciles de sobrellevar, pero que sabemos que la palabra de Dios ya no lo había anunciado, ya no lo había advertido, de que estos tiempos llegarían, donde el afán, la ansiedad, la desesperación lleva al ser humano a cometer errores que pueden pagarse muy caro y muchas veces hasta quitándose en la vida. Bien, familia, se ha venido trabajando un tema muy crucial, es muy específico y es para salir de esa, yo le diría, un letargo espiritual donde las emociones han tomado poder y fuerza de cada uno de los simpatizantes. Ojo lo que estoy diciendo, simpatizantes, porque tú puedes simpatizar con una enseñanza, con una denominación, con un pastor, con un líder, pero no puedes empezar a tener una formación o un proceso que es empezar a creer en la palabra de Dios. Por eso en estos momentos vamos a empezar a trabajar un tema que lo he seccionado en dos partes. Hoy vamos a ver la primera parte y he titulado esta palabra: Dios no es un suceso. Dios no es un suceso. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios nos tiene a nosotros aquí parados, es porque Él quiere un proceso. La semilla debe tener un proceso y si se corta alguno de los pasos del proceso que puede tener una semilla, literalmente no va a cumplir el objetivo, ¿cierto? Y muchos de nosotros queremos es encontrar la meta, como lo se ha venido compartiendo en estas últimas charlas, y quiere uno llegar a la meta, pero no quiere involucrarse en el proceso. Simplemente quiero aparecer allá al final del camino y decir, ya hice todo mi proceso, cuando literalmente ni siquiera se ha arrancado a comenzar el proceso. Bien, entonces como Dios no es un suceso, para ello quiero que usted allí en sus Biblias, hoy voy a trabajar la versión traducción lenguaje actual. Por eso vamos a mirar Juan capítulo 9, todo el capítulo 9 y parte del capítulo 10. Dice la palabra, en Juan capítulo 9 dice: cuando Jesús salió del templo, vio por el camino a un joven que había nacido ciego. Los discípulos le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿quién tiene la culpa de que este joven haya nacido ciego? ¿Fue por algo malo que hizo él mismo o por algo malo que hicieron sus padres? Jesús le respondió: ni él ni sus padres tienen la culpa. Nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios lo sana. Mientras yo esté con ustedes, hagamos el trabajo que Dios mi Padre me mandó a hacer. Vendrá el momento en que ya nadie podrá trabajar. Mientras yo esté en el mundo,
soy la luz del mundo. Enseguida Jesús escupió en el suelo, hizo un poco de lodo con la saliva y se lo puso al joven en los ojos. Entonces le dijo: ve a la piscina de Siloé y lávate los ojos. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Sus vecinos y todos los que antes lo habían visto pedir limosna se preguntaban: ¿no es este el joven ciego que se sentaba a pedir dinero? Unos decían: sí, es él. Otros decían: no, no es él, aunque se le parece mucho. Pero él mismo decía: claro que soy yo. Entonces le preguntaron: ¿cómo es que ya puedes ver? Él respondió: un hombre llamado Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo que fuera a la piscina de Siloé y que me lavara. Yo fui y en cuanto me lavé los ojos, pude ver. ¿Y dónde está Jesús?, le preguntaron. No lo sé, contestó él. Cuando Jesús hizo lodo y sanó al ciego, era día de descanso obligatorio. Por eso algunos llevaron ante los fariseos al joven que había sido sanado. Los fariseos le preguntaron: ¿cómo es que ya puedes ver? El joven le respondió: Jesús me puso lodo en los ojos y ahora puedo ver. Algunos fariseos dijeron: a ese hombre no lo ha enviado Dios, pues desobedece la ley que prohíbe trabajar en sábado. Pero otros decían: ¿cómo puede un pecador hacer milagros como este? Y no se ponían de acuerdo. Entonces le preguntaron al que había sido ciego: ya que ese hombre te dio la vista, ¿qué opinas de él? Yo creo que es un profeta, les contestó. Pero los jefes judíos no creían que ese joven hubiera sido ciego y que ahora pudiera ver. Entonces llamaron a los padres del joven y les preguntaron: ¿es este tu hijo? ¿Es cierto que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? De que este es nuestro hijo y de que nació ciego, no tenemos ninguna duda. Pero no sabemos cómo es que ya puede ver, ni quién lo sanó. Pregúnteselo a él, pues ya es mayor de edad y puede contestar por sí mismo. Los padres dijeron esto porque tenían miedo de los jefes judíos, ya que ellos se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a todo aquel que creyera y dijera que Jesús es el Mesías. Los jefes judíos volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron: júranos por Dios que nos vas a decir la verdad. Nosotros sabemos que el hombre que te sanó es un pecador. Él les contestó: yo no sé si es pecador. Lo que sí sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Volvieron a preguntarle: ¿qué hizo? ¿Cómo fue que te sanó? Él les contestó: ya les dije lo que hizo, pero ustedes no me hacen caso. ¿Para qué quieren que les repita lo mismo? ¿Acaso también ustedes quieren ser sus seguidores? Los jefes judíos lo insultaron y le dijeron: seguidor de ese hombre lo serás tú. Nosotros somos seguidores de Moisés y sabemos que Dios le habló a Moisés, pero de ese Jesús no sabemos nada. El joven le respondió:
Qué extraño. Ustedes no saben de dónde viene, sin embargo, a mí me ha sanado. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí escucha a los que lo adoran y lo obedecen. Nunca he sabido que alguien le haya dado la vista a uno que nació ciego. Si este hombre no fuera enviado por Dios, no podría hacer nada de esto. Entonces le contestaron: ahora resulta que tú, siendo pecador desde que naciste, nos vas a enseñar. Ya no te queremos en nuestra sinagoga. Jesús se enteró de esto. Cuando se encontró con el joven, le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? El joven respondió: Señor, dígame usted quién es para que yo crea en él. Jesús le dijo: lo estás viendo, soy yo el que habla contigo. Entonces el joven se arrodilló ante Jesús y le dijo: Señor Jesús, creo en ti. Luego Jesús dijo: yo he venido al mundo para juzgarlos a todos. Les daré vista a los ciegos y les quitaré a los que ahora creen ver bien. Algunos fariseos que estaban por allí lo oyeron decir esto y le preguntaron: ¿quieres decir que nosotros también somos ciegos? Jesús les contestó: si ustedes reconocieran que no ven tanto como creen, Dios no los culparía por sus pecados. Pero como creen ver muy bien, Dios sí los culpará por sus pecados. Pasemos al capítulo 10. Versículo 1 dice: Jesús les dijo: ustedes saben que solo un ladrón y bandido entra en el corral saltando la cerca. En cambio, el pastor de las ovejas entra por la puerta. El que cuida la entrada le abre y el pastor llama a cada una de sus ovejas por nombre y ellas lo reconocen su voz. Luego el pastor las lleva fuera del corral y cuando ya han salido todas, él va delante de ellas. Las ovejas siguen al pastor porque reconocen su voz, pero no seguirán a un desconocido, más bien huirán de él, pues no reconocerán su voz. Jesús les puso el ejemplo anterior, pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Entonces Jesús les explicó el ejemplo. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran bandidos y ladrones. Por eso las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta del reino de Dios. Cualquiera que entre por esta puerta se salvará. Podrá salir y entrar y siempre encontrará alimento. Y último versículo: cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. Yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Amén. Qué bonito relato. Precioso cuando el Señor nos quiere hablar en su palabra directamente. Créeme que las palabras sobran. Nuestra razón empieza quizás a mirar por un lado, por otro lado, teología y muchas otras cosas, pero sinceramente nosotros como seres humanos todo lo queremos razonar ante Dios. Todo le queremos colocar una excusa, el pero.
Y recuerde que con Dios no es un suceso de que Él viene como arte de magia y te soluciona todo y se va. No, Él te enseña, te muestra para que tú empieces a caminar y empieces tú mismo a darle solución al enredo, a esa madeja de vida que has venido enredando tú mismo. Por eso, si nosotros analizamos esta porción hermosa de la palabra que hemos visto, sencillamente estamos viendo cómo la religiosidad atesta a la gente que los hace ciegos e inútiles e inservibles e incapaces. Eso es lo que hace la religiosidad. Dejarlo a uno ciego para no poder ver lo que hay delante y sobre todo empezar a descubrir lo que muchas veces no hemos podido ver por falta de fe. Por eso he titulado esta palabra como lo anuncié al comienzo: Dios no es un suceso. Aquí Dios, cuando se manifestó a través de Jesús, no fue ese suceso, ese momento de sanidad a través del barro, sino que hay algo más. Y vamos a empezar a descubrirlo en dos partes. He seccionado esta palabra. Hoy literalmente vamos a hacer la introducción. Entonces, vamos a mirar que este joven, aquí podemos ver que este joven no solamente fue sanado físicamente de los ojos, sino que también espiritualmente, emocionalmente, se abrió algo en él. Pudo ver algo más. Y aquí es donde sencillamente podemos empezar a entender que no es solamente mirar con los ojos físicos, sino también mirar con los ojos espirituales. Que de pronto nosotros, allá en nuestro intelecto, en nuestra razón, nos dice interpretar. Eso es lo que quizás podemos sacar como conclusión de que cuando yo miro algo espiritual, estoy interpretando. Pues tómelo por ese lado, pero yo lo veo más por el lado de tener una libertad. Óigase bien a esto. A este joven, llamémoslo así, había algo que le impedía. ¿Qué le impedía? Trabajar. ¿Qué le impedía? Poderse mover libremente, quizás hacer muchas cosas que usted y yo, teniendo todos los sentidos en orden y funcionando, podemos realizar libremente. Entonces, ¿qué podemos ver? Que este joven no era libre, pero oígase bien, hacía parte de una sinagoga. Por eso él fue expulsado de la sinagoga. Era parte de un sistema, era parte de una religión. Y vemos que era ciego, pero en su interior, de alguna otra manera, confiaba en los hombres, mas no confiaba en Dios. O sea, esperaba que alguien le diera una limosna, que alguien lo acompañara, que alguien lo trajera, que alguien lo impulsara, que alguien lo motivara. Y yo le quiero decir a usted, querido oyente que nos ve en estos momentos, ¿cuál es tu motivación que te lleva a un lugar cuando verdaderamente no quieres ir a el lugar que Dios ha determinado? ¿Por qué? Porque recordemos esa enseñanza de hace muchos meses, que el lugar es el que simplemente ya está diseñado. Es el lugar, ¿cierto? Y un lugar es el que yo quiero buscar, es el que yo me quiero diseñar, el que yo quiero formar. Es lo que se ha venido hablando, es mi ideal, es lo que yo quiero construir, es lo que yo quiero lograr, es lo que yo quiero ser. Y pues no está mal, pero lo que está mal
es que usted deposite su confianza en esa meta, en ese objetivo y olvidar el proceso. ¿Qué quiere decir? Que para usted poder construir, debes tener unas bases, debes construir unas bases, y esas bases solo las da la palabra de Dios, la formación plena, precisa del conocimiento, del pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Pero queremos yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro, pero no quiero sumergirme o no quiero interiorizar en un proceso de formación. ¿Para qué quiero eso? Por eso es fácil construir en el aire. Y muchas casas están en el aire, no están sobre la roca. Es fácil construir ese idealismo en lo que yo veo de otros. Es fácil hacer copias, es fácil imitar, es fácil ser algo que uno quizás en su interior no es, porque no lo ha descubierto, no lo ha descubriñado, no ha interiorizado para qué Dios te ha traído en esta tierra. Pues si nosotros vemos esta historia del joven ciego, óigase bien, era un joven, o sea que tenía mucho para seguir construyendo, pero había nacido ciego. Y aquí viene el relato donde automáticamente los apóstoles le dicen: venga, Señor, tengo una pregunta. ¿Este joven nació así porque pecó o porque sus padres pecaron? ¿O qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué Dios lo mandó así a esta tierra? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Ahí dice que Jesús respondió, allá en el versículo 3, Jesús le respondió: ni él ni sus padres tienen la culpa. Nació así para que ustedes vean. Nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios lo sana. Óigase bien entonces a esto. Si nosotros analizamos a profundidad, los apóstoles estaban también saliendo de un sistema, ¿cierto? Y ese sistema los tenía tan embotados, enceguecidos, embrutecidos y mal acostumbrados en ver lo externo con una consecuencia física como un castigo. Y hoy en día se puede decir que en muchos lugares y en muchas mentes todavía juzgamos por lo que ven nuestros ojos. Ese está así porque está pecando. Ese es así porque dijo esto. Este es así porque así, porque así. Cuando la misma palabra de Dios nos dice: no juzguéis nada antes de tiempo. Y entendemos muy claramente que ellos todavía tienen ese sistema, a pesar de que están con Jesús. A pesar de que llevan tiempo con Jesús, andando con Jesús, traigámoslo al día de hoy, usted quizás puede todavía estar en ese proceso, a pesar de que estás en la palabra, te sabes un versículo, te sabes unos salmos, pero todavía se te sale el Cantinflas, el Chiripuercas, bueno, en fin, se le sale el que llamamos hombre viejo. Pero eso no quiere decir que entonces Dios no está haciendo el proceso. ¿Por qué? Porque recuerde, Dios no es un suceso. Dios no es un suceso. Entonces, mirando y analizando, óigase bien, que este hombre de alguna u otra manera era muy vulnerable. Una persona ciega, para los que estamos aquí, es muy vulnerable a cualquier acontecimiento que se le puede presentar en el diario vivir. Es fácil engañarlo, ¿cierto? Una persona ciega es fácil de engañar. Yo le puedo decir:
mire, le estoy regalando acá una pulsera de oro, y puede ser de cobre, de qué sé yo, y el ciego lo único que hace es tantear, ¿cierto? De pronto usa otro sentido como el de oler, el de palpar, el de degustar, ¿cierto? Porque dice, venga a ver aquí, porque el oro tiene un sabor. Bueno, hay tantas cosas que se desarrollan en una persona que tiene ese tipo de discapacidad. Pero si nosotros vemos, estas personas son muy vulnerables. Ahora yo quiero, con todo respeto que todos nos merecemos, y quiero hacerle esa pregunta: ¿cuántas veces te han engañado? Y no hablemos en cuanto a una relación sentimental o emocional, laboral, no lo hablemos por ese lado, sino que cuántas veces tu espíritu te incita, te motiva y te dice, te están engañando. Pero no falta el religioso en la mente que dice, fuera Satanás, no acepto esto, él es mi pastor, el pastor X, el pastor Y, yo no puedo pensar eso de mi pastor. Y empezamos a echar demonios donde no los hay. Tristemente, la gente cuando es ciega es fácil de engañar. Traigan aquí que Dios les va a bendecir. Levántese a las 3 de la mañana que Dios le va a hablar. Hagan esto, hagan lo otro, póngase en esto, póngase en aquello, quítese en allí, vendan allá, traigan para acá. Porque la gente, ¿cómo está? Ciega. Y con esta introducción, la verdad quiero dejarlos motivados, porque vienen más cositas, porque hasta ahora estamos desarrollando el versículo 3, en el sentido de que usted debe en esta semana hablar con Dios, y así como este joven, humillarse delante de Él. Jesús utilizó un elemento que para nadie, o sea, la ciencia de hoy diría, pero venga a ver, ¿cómo el barro y la saliva pueden sanar? ¿Cómo así? ¿Qué pasó aquí? Pero, ¿qué pasó? Eso es lo que la ciencia se puede estar preguntando hoy en día cuando leemos este milagro. Pero la palabra de Dios nos enseña algo: que para Dios no hay nada imposible. Jesús podía simplemente, óigase bien, el título de la palabra de esta noche es: Dios no es un suceso. Pero entonces, si Dios fuera un suceso, simplemente Jesús dice, sé sano, ya, y listos. Pero hubo un proceso. Para que este joven pudiera ver, hubo un proceso. ¿Cuántos años podría tener este muchacho? ¿Cuántos años? Si era un joven, nació ciego, pero ya era joven. Yo le pongo que tendría unos 23 años, porque recordemos que la misma palabra allí más adelante, vamos a mirarlo en el versículo 18. Dice, pero los jefes judíos no creían que ese joven hubiera sido ciego y que ahora pudiera ver. Entonces, ¿qué dice? Llamaron a los padres del joven y le preguntaron, ¿es este su hijo? ¿Es cierto que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Y vea lo que responden los padres: de que es nuestro hijo y de que nació ciego, no tenemos ninguna duda, pero no sabemos cómo es que ya puede ver, ni quién lo sanó. ¿Y qué dice ahí? Pregúnteselo a él, pues ya que es mayor
de edad. Por eso podemos deducir que tendría unos 23, 20 años, ¿cierto? Aproximadamente. Entonces, ¿qué proceso tuvo que vivir este joven para llegar a ese momento? Vámonos al extremo, 23 años para poder ver. 23 años, iglesia. 23. Eso ya se puso bueno. Entonces, 23 años donde sencillamente él estaba dependiendo de otros. Él era vulnerable. ¿Cuánto tiempo duró siendo engañado? ¿Cuánto tiempo fue a la sinagoga a escuchar, pero no a ver? Óigase bien, a escuchar, pero no a ver. Y usted y yo podemos escuchar muchos mensajes, pero ¿estamos viendo el reino? ¿Y qué dice allá allá en Juan, también lo dice, capítulo 3, si no estoy mal, allá donde dice que para poder entrar al reino de Dios hay que nacer de nuevo? Y si yo no nazco de nuevo, pues no puedo ver. Pensamos que con una oración de fe escrita por hombres, manipulada por hombres para idiotizar más a la gente, haciéndoles creer que ven, pero siguen siendo ciegos. Y con esto estoy terminando. ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? Así que, familia, espero que no se pierda esta segunda parte. Dirán ustedes, pero ¿por qué Carlos termina tan pronto? No porque yo tenga un tiempo estipulado, no. Dios así me ha dado a mí el diseño, a mí en lo personal, y es porque yo quiero dejarle a usted la inquietud. Hable usted con Dios y dígale a Él: Señor, yo quiero ver. Ya no quiero depender de terceros, ya no quiero depender del pastor, aunque me congregue y escuche al pastor, pero yo no quiero depender de lo que él me diga, que me lleve, que me traiga. No, yo necesito ver para poderme movilizar y ayudar a otros, porque yo no puedo ser siendo dependiente de otros que quizás pueden estar siendo ciegos. Y esto lo digo con respeto, no es que esté echando indirectas, no. Yo puedo estar siendo ciego. Yo, Carlos Hernández, puedo estar siendo ciego y dándole a usted un mensaje donde usted sencillamente se queda con el concepto que eso lo mirábamos el miércoles pasado. Ustedes se quedan con el concepto de la palabra, pero no van a la revelación de la palabra. Y Dios quiere es proceso, no suceso. Así que, familia, el Señor nos siga fortaleciendo, afirmando en la verdad, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde su mente, inunde su corazón. ¿Por qué? Porque cuando conocemos la verdad nos hace libres. Así que, familia, vamos a orar la palabra de Dios en esta noche diciendo que alzaré mis ojos. Ojo con lo que estás diciendo. Alzaré mis ojos, ¿a dónde? Hacia los montes, pero no son montañas naturales. No, el monte de Dios es su palabra. Ese es el monte. Por eso alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y por eso no dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que nos guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Por qué? Porque el Señor es mi guardador. El Señor es mi sombra a mi mano derecha. El sol no me va a fatigar de día, ni la luna de noche. El Señor me guardará de todo mal. Él guardará mi alma.
El Señor guarda mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. En paz nos vamos a acostar y así mismo vamos a dormir, porque solo nuestro Padre Celestial nos hace vivir confiados. Pero yo digo también esto: yo me acosté y luego desperté. ¿Pero por qué desperté? Porque el Señor me daba esa confianza, porque he confiado en el Dios Todopoderoso. Por eso tenemos la certeza de que mañana nos levantaremos. Y si así no fuere, sabemos que Dios guarda nuestra salida, nuestro entrar, nuestro acostar y nuestro levantar. Bendiciones. Dios les continúe fortaleciendo. Muchas gracias por permitirnos llegar a su corazón con esta enseñanza y que sea de mucha edificación para tu vida. Regálanos un like y comparte este video. Suscríbete para que estés enterado cuando subamos un nuevo video o realicemos alguna transmisión en vivo, y así recibirás las notificaciones activando la campanita.